Buenas tardes. El título de mi trabajo es Ni tan lejos porque no te veo, ni tan cerca porque me tocas. Introducción. Nos plantea Zygmunt Bauman que para ser protegidos de los peligros y liberarnos de la posibilidad de ser considerados parte de ese peligro, nos movemos en una densa red de medidas de vigilancia, seguridad, selección, separación y exclusión. Todos necesitamos designar a los enemigos de la seguridad para evitar ser considerados parte de ellos. Necesitamos acusar para ser absueltos, excluir para evitar la exclusión. Y cierro. En esta exclusión se articulan discursos, prácticas sociales que emergen de sectores vinculados al pacto social, a través del trabajo y del consumo, dirigidos a levantar murallas que los dividan de los otros. En este proceso, si bien pareciera articularse una comunidad, nos propone Jorge Fernández Gonzalo, en su trabajo sobre los zombies, que se instaura una comunidad de seres singularmente separados, una comunidad de la no comunidad, no comunicación, no unión, no mezcla. Y cierro. Se constituye una masa en la que lo singular no se constituye en lo plural, no se construye en la masa no se interactúa, aunque hagan lo mismo. Tomando estas referencias teóricas como coordenada, examino la generalización de la inseguridad y del miedo, particularmente en la llamada clase media, para analizar los discursos y las prácticas sociales que emergen de estos sectores, en tanto despliegan prácticas de resentimiento y que se dirigen a sectores sociales más vulnerables. Miedo, y al decir de Fernández Gonzalo, a la semejanza, a que todos seamos mordidos por el tamiz de la igualdad. Lo que permite establecer líneas de análisis que conectan el resentimiento de sectores sociales que niegan toda posibilidad de compartir derechos con quienes, entienden, no son acreedores, porque no son buenos, no son trabajadores, no son decentes, no son contribuyentes. Por ello, al miedo que surge por la generalización de la inseguridad se incluye el miedo que se manifiesta a que tengan los mismos derechos. Parte 2. Comunidad e inmunidad, miedo e inseguridad generalizada y las políticas de sacrificio. En esta sociedad contemporánea, la protección de la vida y de todos los derechos constituidos en la modernidad se salvaguardan en la medida en que se desarrollan dispositivos y prácticas que vienen como redes inmunológicas. Esto, en tanto inmunizan, articulando formas de seguridad. Las formas inmunológicas que se crean tienen como efecto que alteran, desestabilizan y transforman la vida en comunidad, oponiéndose a esta. Al abordar la comunidad como espacio en el que el sujeto se expone al contacto y al contagio con el otro, asumimos entonces que el miedo generalizado y las políticas de inmunidad acaban precisamente destruyendo lo común y toda posibilidad de vida en comunidad. Roberto Espósito plantea que el proceso de inmunidad ataca el cuerpo que se proponía defender, destruyéndolo. Actualmente lo común de los seres humanos es la imposibilidad de realizar la comunidad. Aludimos al concepto de inmunidad en tanto el sujeto se sustrae a un interior que lo protege de lo que afecta al ciudadano común, creando un anticuerpo que le permite resistir de la amenaza exterior. Asumiendo prácticas de defensa ante lo externo, así como prácticas de ofensiva dirigidas hacia lo externo. Me protejo, así como ataco. Al decir nuevamente de Espósito, lo que puede constituir la paz para unos es uniendo esfuerzos contra un enemigo común, constituyéndose una paradoja, en tanto como parte de los efectos producidos por la inmunización entra al cuerpo aquello que se pretende atacar. Ante la protección de mi vida, elimino la vida del otro. Hay un péndulo jurídico en la medida en que afirmo la vida de unos y por otro lado, niego la vida de otros. Destaco el aumento de casos en que conductores atropellan a peatones o ciclistas y les dejan abandonados en la calle, fugándose del lugar del incidente, o el aumento de ciudadanos que apoyan la implantación de la pena de muerte en Puerto Rico ante el malestar generalizado de que el gobierno no tiene la capacidad de intervenir con las formas violentas en que se manifiesta la criminalidad. Se produce un nexo entre el paradigma inmunitario con el paradigma sacrificial. La vida en común se sacrifica, se renuncia a convivir para vivir. Se instituye una distancia que inmuniza contra todo, como nos recuerda Elías Canetti, que el ser humano vive amenazado por la aproximación del otro, por el acercamiento del otro. Aparece la inmunización como el proceso por el cual se crean barreras con el exterior. Recordemos que el Estado moderno se funda en el miedo. Las sociedades contemporáneas inician una vida en común mediante el sacrificio. En la relación entre los seres humanos se sacrifican libertades. Mediante el contrato social con el Estado, el individuo entrega, sacrifica su libertad y su identidad a un Estado a cambio de la seguridad. Al decir de Espósito, la comunidad nace dentro de los términos de su encierro. Así como también la categoría inmunidad alude a una paradoja en la que nos atrapamos, paradoja política que, como sugiere Giorgio Agamben, al decir que se suspende la democracia para defenderla mejor, provocando pensar que está en crisis el valor que parecía movilizar nuestras sociedades, la libertad. Al decir de Espósito, asistimos a la pérdida del horizonte de sentido de la libertad, así como la puesta en escena con mayor fuerza del orden, control social, soberanía y violencia del Estado. Nos plantea Agamben que actualmente en países denominados democráticos, los ciudadanos aceptan más limitaciones a las libertades que en décadas pasadas.
Estamos sometidos a vigilancia en los espacios públicos mediante las cámaras, en las escuelas, en fin, en múltiples formas y en diversos espacios públicos, asumiendo con ello que el exterior vive con las limitaciones propias de quienes viven el encierro institucional. Se sacrifica la libertad para tener seguridad. Desde y en el derecho se producen estrategias inmunológicas. El imaginario jurídico de la modernidad se sostuvo bajo el principio de la igualdad, la consecución de todos los derechos y su generalización. El desarrollo del derecho ha estado matizado de lógicas de inclusión y de exclusión vía prácticas y estrategias sociales. Ante lo que han sido procesos sociales en los que unos grupos han quedado sujetos al derecho, y si destacamos los grupos trabajadores o lo que se define como la clase media, observamos una transformación discursiva. Pareciera haberse producido el sueño marxista de que se produjo una conciencia de clase media, una identificación. Si hacemos una lectura de que presenciamos un periodo en que posiblemente, contingentemente, hay una identificación de clase o grupo, ya asumido como víctima en esta época de mutaciones económicas, en las que la crisis aparece como significante. Asistimos a un posicionamiento como víctimas en tanto se asume que sobre la clase media se instala toda la crisis y las formas en que se pretende asumir. Asistimos a la constitución de políticas de protección para la clase media, así como de estrategias dirigidas a la exclusión de otros grupos del amparo del derecho, fundamentalmente en su estrategia social. Y asistimos, como efecto de la victimización y de las políticas inmunitarias, a la política sacrificial. Esto en tanto se excluye a grupos determinados del derecho y del Estado social, que fundamentalmente son los grupos más marginados socialmente. Esto es, los que están en el afuera del contrato social, desempleados, los que nunca se han podido insertar en el campo laboral, los excluidos de las instituciones educativas, quienes viven en viviendas públicas o bajo programas de Plan 8, quienes reciben ayudas económicas y médicas, los drogodependientes, deambulantes, entre otros. Parte 3. Sobre las manifestaciones contemporáneas del resentimiento en la escena local. Si aludimos a una lectura nechana sobre el resentimiento, punto de partida lo constituye la idea de que el resentimiento proviene de la relación de odio entre amo y esclavo, relación que produce una moral que constituye el exterior, el afuera, el otro, la diferencia. Si la moral se vuelve contra el exterior, se produce resentimiento. Hacemos una lectura de Nietzsche para vincular la idea de la moral del esclavo con los valores que destacan los sectores trabajadores, como el trabajo, sobre el cual giran nociones como contribuyentes económicos, sujetos de ley, sujetos que pactan con el Estado, sujetos decentes, buenos, sobre los cuales recaen las crisis económicas y eventualmente víctimas. Así como también, haciendo una lectura de Peter Sloterdijk, asumimos que se constituye un resentimiento en lo contemporáneo, a partir de la creciente tensión entre masa y sujeto. Esto al examinar el aumento de las condiciones precarias de unos sectores sociales que asumieron el devenir económico y social a partir del trabajo y del acceso a determinadas formas de consumo, compra de casas, carros, educación en colegios privados, viajes, acceso a tecnología, etc. Este sujeto, constituido a partir del relato moderno, en lo que el sujeto advino como sujeto histórico con voluntad política, heredero de los derechos individuales, con soberanía propia, y cuyo movimiento fundamental y central es la reivindicación de sus derechos, deviene en precariedad. Al asumir que parte de su condición de sujeto de derecho se fortalecía vía el consumo individual, y éste entra en crisis a partir de las mutaciones económicas del capitalismo contemporáneo y de las formas en que el Estado, el gobierno en Puerto Rico, asume la crisis, posicionándose como víctima y articulándose un resentimiento que se manifiesta cada vez más con mayor profundidad hacia otros sectores sociales. En este proceso de mutaciones capitalistas se incorporan grupos antes excluidos a participar de las formas de consumo contemporáneo. El Estado, ya sea como formas de control social, activa una suerte de dispositivos benefactores y asistenciales que intensifica el malestar en los sectores sociales bajo el entendido de clase trabajadora o media, que posibilita el resentimiento de la clase trabajadora o media hacia poblaciones o grupos en mayor desventaja económica. En lo contemporáneo, asistimos por un lado al devenir del sujeto en masa y por otro, el devenir de la masa en sujeto. Se activa una serie de resentimientos que hilvanan discusiones en torno a valores, derechos, igualdades. Se destacan valores que se entienden están en el interior de un grupo y fuera de otro, como el trabajo. Se desata un miedo a que unos tengan los mismos derechos, a que sean iguales. Como nos advierte Per Saborit, el miedo a la proximidad del otro se manifiesta en la resistencia a que tengan los mismos derechos. Se impugna el que algunos grupos advengan con derechos políticos y sociales y que se constituyan como sujetos. Se produce la constitución de resentimientos que posibilitan la constitución discursiva de asuntos moralistas que se opondrán a los otros. La moral que dificulta ver a los otros, lo cual nos da pistas para examinar la relación entre ciertas manifestaciones como la violencia.
tramitada desde el reclamo de la pena de muerte hacia lo que define Espósito como la muerte de los peores. La indiferencia de la masa, como define Sloterdijk, ante las muertes entre diversos sectores sociales, como efecto del resentimiento que se vuelca en violencias de todo tipo, precisamente ahí donde se entendía el control de la violencia, mediatizada a través de lo que las teorías políticas conservadoras definieron como el pacto social y el control del Estado. Si el Estado social había asumido el control de la violencia mediante el advenimiento de políticas sociales y asistenciales y la presencia de un sistema jurídico canalizador de la misma, presenciamos formas contemporáneas en que emerge todo tipo de resentimiento social que provoca el regreso de lo contenido. Y el resentimiento que emerge o reaparece en la clase media hacia lo que ha sido constituyendo como su exterior, se plasma en discusiones moralistas y en legitimar acciones regulatorias del Estado y sus dispositivos. Y ya sea como participantes o como espectadores de esa masa que está dentro de nosotros, se producen rituales mediáticos que descargan la energía de una masa tumultuosa y resentida que desea eliminar el exterior amenazante. Al examinar las formas en que pareciera constituirse un resentimiento al interior de la clase media, destacamos algunos asuntos que me parece manifiestan una ira contra algunos sectores. Entonces, para presentar el video... Ok, según nosotros tenemos mucho tiempo, que usted espera 15 o media hora. No es nada, porque usted no hace nada profesional con el favor de país. No. Nada profesional, no creo que Y tú eres un restaurante, es un maldito periódico. ¿Quiénes pagan la reforma de la salud en este país? Yo con mis taxes, mi peor. ¿Tú pagas taxes? Y yo pues nosotros somos los que pagamos la reforma. ¿Entiendes? Maldita sea. Yo me pongo todo el día en el maldito recinto de denuncia pública para ir a ver con ustedes. Yo no estoy cobrando, yo cobro el 25 de septiembre, mi amor. Yo hago mi labor la comunitaria. Dando la labor comunitaria, voy para Nicaragua. No me den como ustedes, son ignorantes. Escuchando mal fea. Oigan a la Yankee, por eso usted va a ir una porquería. Ustedes me escuchan a la Yankee. Con un maldito libro ignorante. Al abordar cómo se expresa el resentimiento al interior de grupos de clase media, destacamos el conflicto de la médico en Bayamón, lanzando su ira contra lo que ella define un grupo de ignorantes a los que ella mantiene porque paga impuestos. Se libaran resentimientos de todo tipo a través de los medios televisivos, radiales y redes sociales. Analizo comentarios en las redes como, y cito, entonces vienen estas sabandijas que llevan 3 hasta 4 generaciones sin trabajar, viviendo del mantengo, pero vienen a exigir como si fueran realeza. Y cierro cita. Señalo discusiones como, y cito, si bien es cierto que los servicios médicos en las salas de emergencia son una basura y uno llega a las 9 a.m. y sale a las 7 p.m., no menos cierto es que la gente que asiste a las mismas son un chorro de parcelero. Y cierro cita. O al decir de un comentarista en una red, pobre doctora, descubrió que mejor debió estudiar veterinaria. Los animales son más inteligentes que los monos de los caseríos de este país que escuchan a Daddy Yankee. Y cierro cita. Comentarios masivos mediante redes que destilan la ira y el resentimiento contra grupos sociales que mantienen una relación asistencial con el Estado, como este al decir, tienen reforma, plan WIC, tarifa fija de agua y luz, vivienda gratis, wifi gratis, porque son pobres, pero coño, qué clarito quedó ese video con ese teléfono último modelo. Y cierro cita. Activándose una vigilancia que busca evitar la inclusión de unos grupos a las formas de consumo entendidos propios de una clase o grupo. O comentarios como los de la socióloga y analista en el medio radial Inés Quiles, quien señala, y cito, que hay que decir basta ya, en defensa de la actuación del médico al establecer una separación entre quienes aportan realmente al país y quienes no aportan, marcando la distinción en esa dicotomía que tiene como efecto discursivo la generalización de la victimización de unos grupos sociales. Enfatizo así también las reacciones producidas ante el acceso de sectores sociales a través del Plan 8 a un apartamento en el condominio Metrópoli, como este, y cito. El problema es que la clase media sigue siendo atropellada. La clase alta tiene poder adquisitivo, la media lo tiene limitado, la baja tiene muy poco poder adquisitivo. Entonces, si esto es así, ¿cómo es que la clase baja pueda tener acceso a apartamentos de lujo y la clase media no? Siempre hay ayudas para la clase baja y aún con todas estas ayudas siguen sin prosperar. ¿Y la clase media qué? ¿Por qué no se le ofrecen más ayudas a la clase media para amortiguar los cantazos de los altos costos? ¿Tú sabes cuántos adultos todavía viven con sus padres a pesar de que tienen trabajo?
porque ganan como clase media y lo que ganan lo usan para pagar préstamos estudiantiles, un carrito para que los lleve y los traiga, y comida, AEE, internet y gasolina. Y cierro cita. O reacciones como, ¿se imaginan los que compraron ahí antes de ese plan? Pagando 1.500 de hipoteca y se te muda al lado del apartamento un cuponero poniendo reggaetón a todo volumen hasta la madrugada, fumando pasto, dejando carros abandonados en el parking y guindando ropa y bicicletas en el balcón. A huir, y cierro cita. Así como también la eliminación del derecho al voto de los confinados en Puerto Rico permite analizar algunas de las prácticas de inmunización en torno a unas poblaciones que, al decir de Judith Butler, no importan. O como nos plantea Bauman, vidas que no se consideran humanas. La derogación de la ley que confiere el derecho al voto de la población confinada me recuerda el planteamiento de Butler sobre las vidas invivibles a las que el sistema político inscribe en un estatus político y legal suspendido. Vidas que se abandonan, marcadas por la muerte tanto simbólica como físicamente. Presenciamos el despojo de un derecho vinculado con los ciudadanos buenos, los que pactan los sujetos de la ley. Al decir nuevamente de Inés Quiles, cuando señala en su programa que el derecho al voto debe ser para los ciudadanos que contribuyen de manera positiva, para los que hacen el bien y no el mal, y cierro cita. O ciudadanos considerados como buenos que asumen que los criminales tienen demasiados derechos aún estando presos. Y lo más grande es que tienen más privilegios que la gente buena y decente en Puerto Rico, y cierro cita nuevamente. Ya no se trata de mantenerlos distantes, separados, sino incluso de despojarlos de derechos, de potenciar un imaginario social que intensifique su deshumanización, de no reconocerles derechos, que al decir de Sloterdijk, negar el reconocimiento significa despreciar, del mismo modo que rechazar y desestimar un posible contacto significa sentir repugnancia. Se trata de evitar que las masas acaben con todo lo que es objeto de su interés. Y en este proceso se inmunizan, se protegen, se salvan, prácticas que se constituyen como salvaguardas del miedo, de la inseguridad, de la seguridad, de la inmunidad. Asistimos con estas políticas de inmunización y sacrificiales a un proceso de despojo de derechos y libertades. Esto en la medida que se asume al otro como alguien no acreedor de los mismos derechos y libertades que disfrutan los sujetos de ley y del pacto social. Con ellas nos enfrentamos a las manifestaciones al interior de sectores sociales de una violencia que se asumía contenida y que se vuelca hacia todo lo que se considera su exterior y a quien le niega la posibilidad de ser igual.